En la Biblia, el agua representa sepultura. El ser humano en el origen se separó de Dios debido al pecado. Adán y Eva quisieron tener autonomía y no depender de Dios, y por esa desobediencia fueron destituidos de ese diseño original que Dios tenía preparado para todos nosotros y poder vivir en armonía, en comunión y obedeciendo a Dios. Ahí hubo una muerte espiritual, no física, sino espiritual, y el hombre comenzó a vivir separado de Dios. Esa separación corrompió al hombre y el mal se expandía como un cáncer con metástasis sin cura alguna. El hombre se precipitaba a sí mismo por un precipicio sin fondo. Por lo tanto, Dios quiso extirpar el mal, el cáncer del mundo, aniquilando a toda la humanidad, sepultando a todo ser viviente bajo un diluvio universal. Y aún así, Dios tuvo misericordia y salvó a una familia de 8 personas en total, a Noé y su familia, aunque Dios sabía que tanto el hombre como la mujer, desde la niñez, solo están pensando en hacer lo malo. Esto lo dice en Génesis 8:21. Pero en ese origen para nosotros, que es eternidad para Dios, ya había un plan. Y en Génesis 3, versículo 15, Dios dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Sí tengo que destacar algo, y es que el primer hombre vivía en plenitud con Dios. No tenían necesidades materiales, pero después de su expulsión y separación de Dios, se convirtieron en hombres y mujeres carentes y con necesidades. Esto formaba parte de un antiguo pacto de Dios con el hombre, en el cual Dios solo se relacionaba y hablaba al hombre a través de escogidos y profetas. Pero Dios quería volver a relacionarse con el hombre, con todo hombre y mujer. Quería devolverlos al diseño original para que tuviésemos de nuevo plenitud en Él y no carencias y necesidades. Y para ello Él tuvo que venir a nosotros, despojándose de su grandeza y haciéndose semejante a usted y a mí, naciendo de mujer, que dio a luz a Cristo. Y Él anduvo en la tierra. Él era Dios hecho hombre. Y cuando dijo que su hora había llegado para pasar por la muerte de cruz, prometió no dejarnos solos, no dejarnos huérfanos. Y a todo aquel que en Él crea o creyese, nos iba a dar su naturaleza, su espíritu. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y recuerden también que Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 23: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Bueno, y después de esto tenemos una mente que proviene de nuestra naturaleza humana, terrenal, pero también tenemos la mente de la nueva naturaleza, la mente de Cristo, con la cual entendemos las cosas del Espíritu.
Y en 1 Corintios capítulo 2 versículos 12 y 13, ahí dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto quiere decir que expresamos las verdades del Espíritu con las palabras del Espíritu. Por lo tanto, debemos de ejercitar la mente de Cristo para que la naturaleza en el Espíritu crezca y la naturaleza humana, la carnal, disminuya. La naturaleza humana no puede ser mejorada, sino que debe de disminuir y morir cada día en Cristo. El problema es cuando seguimos alimentando la naturaleza humana, seguimos alimentando la naturaleza heredada de Adán. El problema es que si no sabemos o no entendemos lo que nos ha sido concedido, vamos a seguir viviendo en la mente natural. Y Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto forma parte de ampliar el conocimiento de Dios a través del Espíritu de verdad que tenemos. Y entendemos que no necesitamos nada porque ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esto vale más que toda bendición terrenal, material y pasajera, o llámese economía, llámese salud física, llámese prosperidad, lo que sea. Si yo pido a Cristo por mi economía, estoy anteponiendo mi economía antes que a Cristo. Estoy dando más valor a lo terrenal y pasajero que a lo eterno. Y no hay nada más grande y más maravilloso que ser partícipes de una vida en Cristo y pertenecerle a Él. Jesús vino para cambiarlo todo, para darnos plenitud, para devolvernos al origen y hacernos entender que estando en Él no vivimos en necesidad. Ese es el nuevo pacto. Ahora el Espíritu mora en nosotros y no sobre nosotros. El agua representa sepultura. Todas esas toneladas de agua están llenas de pecado. Y Mateo 14, 25, ahí dice la Escritura que Jesús venía andando sobre el mar, hacia la barca donde estaban sus discípulos, y las olas azotaban la barca, y los discípulos tuvieron miedo al verlo a él, y dieron voces, pero Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo: ven. Y Pedro descendió y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero vio el fuerte viento, tuvo miedo y se hundía, y dijo: Señor, sálvame. Jesús extendió la mano y lo agarró, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando se subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Por qué dudaste?, le dijo Jesús. ¿Dónde está la duda? Pues Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Si eres tú, dijo. No estaba seguro a quien tenía delante. Y nosotros tenemos delante, bueno, y no solo eso, sino que nos impartió su naturaleza, el que anda sobre las aguas del pecado. Tenemos al que quita todo temor. Pero si no profundizamos en Él y no aumentamos la medida de conocimiento a través del Espíritu Santo,
porque ponemos la mirada en lo temporal y terrenal, seguimos bajo el agua, seguimos sepultados, seguimos más en el antiguo pacto que en el nuevo, y seguimos con carencias espirituales. No estoy diciendo dificultades del diario vivir que todos tenemos, no estoy hablando de prosperidad falsa y terrenal, sino de bendiciones espirituales que ya se nos han concedido en Cristo. Pongamos la mirada en lo imperecedero y no en lo que caduca. Amén. Gracias. Comparte si es de bendición para tu vida. Y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias.